Buenas tardes a todos. Pues Angélica, yo creo que Sebastián, ya, vale. Buenas tardes, Angélica, Sebastián, Camilo, Cristian, Elkin, Franklin, María del Mar, Miguel, Robin y Sebastián. Entonces, gracias a todos por acoger la invitación. Entonces, esta charla, digamos que está inmersa en en las actividades que hacemos en el semillero de programación, en el semillero de algoritmos de programación, que básicamente está encaminado a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de programación, digamos, adicionales a las que adquieren o a las que se esperaría que adquirieran en los diferentes cursos de la carrera y sobre todo poder utilizar esas habilidades en lo que se denomina la programación competitiva, que ya en otras charlas les explicaremos con más detalle de qué se trata eso. ¿Sí? Y también, digamos, en general, utilizar la programación para resolver problemas. Entonces, la idea del semillero es poder ir más allá de lo que se ven en los cursos que tienen que ver con programación. Entonces, digamos que la mayoría de ustedes en el primer curso de programación que ven en la carrera, pues suelen ver Python, pero, pero en cursos posteriores ven otros lenguajes, incluyendo 6C++. Entonces, pues digamos que 6C++ es el lenguaje que más utilizamos en el semillero, aunque realmente con el pasar del tiempo, digamos que ustedes son libres de utilizar el lenguaje en el que mejor se sientan, ¿sí? Pero entonces, digamos que gran parte de las explicaciones que damos en otras charlas las trato de dar en 6C++, entonces es importante que quienes no conocen 6C++ pues empiecen a familiarizarse con esos lenguajes. Además, pues en el curso, para los que están en primer semestre, que si todo sale bien, el siguiente semestre tendrán que ver el curso de estructuras de datos. En estructuras de datos, pues conocen 6C++, entonces les vendría bien, digamos, empezar a familiarizarse con el lenguaje en caso de que no lo conozcan. Y si ya lo conocen, pues no vendría mal de pronto empezar como a afianzar esos conocimientos previos que ya tienen sobre el lenguaje. Entonces, en el semillero, algunas charlas están a cargo de mí, otras charlas están a cargo de estudiantes un poco más avanzados que me han ofrecido ayudarme en este proceso de preparar las charlas, pues basados en lo que ellos han aprendido en los cursos y en lo que ellos han aprendido en el tiempo que llevan en el semillero. Entonces, el día de hoy, Robin Jafet Quintero, que es un estudiante usted es de quinto, Robin, ¿cierto? sí señor, en teoría. Sí, Robin, que es de quinto semestre. Él lleva algo así como año y medio más o menos en el semillero. Y entonces, pues, digamos, él se ofreció muy amablemente a preparar una charla de introducción a 6C++, digamos, elementos más básicos sobre estos lenguajes. Entonces, pues el día de hoy él nos va a contar sobre esto. Entonces, la idea es, digamos, que estén atentos y supongo que en cualquier momento pueden hacer preguntas, ¿cierto, Robin? Claro, profe, sí, en Vale, cualquier momento entonces, se si pueden cualquier, preguntar si, la duda que surja. o sea, en cualquier momento, si tienen alguna duda, pues activan el micrófono y la dicen y paramos en lo que vaya la charla y se trata de explicar. Entonces, pues bienvenidos a todos y esperamos pues que la charla sea del agrado y para ustedes. Espero que ojalá pues sigan asistiendo a las demás charlas que van a haber. Hay estamos tratando de preparar charlas de todos los niveles. Entonces vendrán charlas que vendrán a ser como la continuación de la charla de hoy. Ya les estaremos informando. Para los que, pues entiendo que los que no están en el grupo del semillero, tenemos un grupo en Outlook, que es donde yo envío la información. Entonces, para los que no están allí, les pido por favor que si quieren que los incluya allí para enviarles la información para recibir la información que envío por ahí, pues entonces que por favor me envíen un correo a mi correo institucional, que es
Carlos Alberto Ramírez, así todo pegado, @javerianacali.edu.co, y con mucho gusto los incluyo en el grupo. Entonces también hay otros espacios que ya se han desarrollado en el semillero, que es un espacio en Reddit que yo creo que Robin ahorita les puede explicar cómo acceder a él. Y tenemos también un canal de YouTube donde vamos a estar publicando los videos de las diferentes charlas. O sea, la charla de hoy va a quedar pública allí para que la revisen posteriormente si así lo desean. Y también en mi canal de YouTube he publicado algunos videos de clases y cosas así que pueden resultar útiles para todos. Entonces, pues bienvenidos y les cedo la palabra ya a Robin. Listo, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy, pues vamos a tratar lo que son las generalidades en C y C++. Sí. Antes de eso, les voy a mostrar para los que están en Windows y todavía no tienen instalado lo que es el compilador, que es lo que se va a necesitar, poder instalarlo en vez de usar CodeBlocks o Dev C++, usar MinGW, que nos permite compilar desde consola. También próximamente pues vamos a hablar sobre lo que es el manejo de la consola para lo que es el uso de archivos y manejar entrada y salida. Entonces, les voy a mostrar cómo instalar el bash de Git, que es un software para control de versiones, pero que nos permite también usar comandos de Linux en Windows. Y es más como los comandos que se tienen en Linux a la hora de usar la terminal. Entonces, inicialmente, pues vamos a ir con lo que es la instalación, pero antes les quería mostrar lo que es el Reddit. Aquí la idea es que pues, se pueda trabajar de forma ordenada con las dudas o incluso con propuestas que tengan, ¿sí? Entonces, la interfaz de Reddit es muy sencilla. Lo que le permite a uno es hacer una publicación de esta forma, simplemente dándole en crear publicación, y además de eso se tienen unos canales de chat. Esto, pues, en el caso que no se quiera, digamos, tener una publicación o cosas así, pues pueden preguntar y aparecen los miembros que están en línea y se puede tratar con los compañeros, ¿sí? La idea es que se pueda trabajar entre nosotros mismos, crear comunidad. Además de eso, también está el canal del semillero, porque pues, las charlas quedan grabadas y pues, o sea, es entendible que todo lo que se explique ahora pues, no lo vayan a entender de una. Entonces pueden ir a revisarlo, ir a un poquitico a su ritmo, devolverlo y cosas así. Entonces, eso serían las notas de información. Y ahora, pues ya siguiendo con lo que viene siendo la instalación. En este caso, para la instalación, simplemente hay que acceder en este primer enlace. Todo esto va a estar en la descripción del video para que puedan copiarlo y pegarlo. Este de aquí es el compilador en Windows, ¿sí? Una vez se accede a este enlace, se le da en esta pestañita de aquí de descargar el setup y ya. Una vez descargado, le damos clic derecho, ejecutar como administrador, y simplemente se le da clic en instalar. En estas dos, o sea, estas de aquí, déjenlo así como está. Y la ruta también sería bueno que la dejaran así. Entonces, en el caso en el que no tengan particiones en el disco, cosas así, pues déjenlo en el disco principal. Se le da en continuar y bueno, empieza lo que es la descarga. Pues mientras que se va descargando esto, les voy mostrando este otro enlace, que es el del Git, o bueno, el Git Bash, que es para poder usar los comandos de Linux en Windows. Entonces, se acceden en el enlace y le dan en descargar para Windows. Pues para los que están en Windows es más sencillito.
Alguien escribió en el chat. um, pues, bueno, si quiere les mando de una vez los enlaces. Ese es el del compilador, el de MinGW, y este de aquí es el bash de Git. Bueno, una vez el MinGW termina lo que es la instalación, le damos en continuar. Aquí lo que hizo fue descargar lo que son los paquetes de, de, de la instalación, ¿sí? Aquí solamente tenemos, sí, tenemos eso. Ahora nos toca instalar, son los binarios para Windows. Entonces le damos en continuar y nos va a abrir esta pestaña que es el controlador de la instalación. En este caso, aparecen varios lenguajes y además de eso, aquí tenemos que elegir los compiladores que queremos instalar. Como la idea es tener tanto C como C++, simplemente se instala este aquí que es el base, bueno, el básico, que este es el de C, el compilador de C, y este de aquí, el que dice G++, es el compilador de C++. De hecho, acá en la descripción aparece la información del compilador. Después de marcar ambos, se le da en la pestaña, sí, en la pestañita esta instalación y le dan en aplicar cambios. Para ver estas de acá, miren que sale lo que es el Basic y lo que es All Package. La idea es darle aquí en Basic para que salgan estos de aquí. Porque si no, acá pues vamos a tener más compiladores, este que es el otro como un emulador, por llamarlo de una forma, aunque no es un emulador de Linux, y bueno, más configuraciones, pero aquí, lo que es el básico y estos de acá. Después de eso, se le dan en aplicar cambios y en apply. Y toca esperar a que terminen las descargas de los paquetes. Va a tomar un poquitico de tiempo dependiendo de la conexión, pero bueno, no sé si debido a la descarga haya como una interferencia con mi voz o se escuche como lento o cortado. Quisiera saber eso. Yo lo escucho bien. Vale, gracias. Entonces, bueno, pues mientras termina lo que es la instalación de esto de acá, ahorita toca hacer una configuración para poder, digamos, llamar la variable desde cualquier punto eh, de los directorios de Windows. Entonces, pues mientras eso, pues vamos a descargas y hacemos la instalación de lo que viene siendo Git. Clic derecho, ejecutar como administrador. Lo mismo, dejar la ruta por defecto. Pues esto es bueno, para luego no tener que tener problemas a la hora de usar otras variables. ¿Sí? Siguiente, siguiente. Esto de acá, bueno, ahorita podemos ver esto, lo que viene siendo el editor, pero podemos dejarlo así en Vim. Y aquí, aquí, en esta parte de acá, es importante marcar este de acá. Perdón, es importante dejar este de aquí, dejar este de aquí marcado, no marcar este de acá. Eso es para que nos añada lo que vienen siendo los comandos a la terminal de Windows, que es la SMD, el MS2, si no se llama. Y ya. Está aquí también. Eso acá, siguiente. Y esta acá, marcarla también. Y luego en instalar. Aquí en MinGW, ya como se ve, está ya toda esta descarga. Ya están estos completados. De hecho, se ven aquí ya en verdecito. ¿Sí? Ahora lo que hay que hacer es agregar las variables de entorno. Entonces, para esto, pues vamos a lo que es el disco local C. Y aquí
en la carpeta de MinGW aparecen esas carpetas. Se accede en la carpeta que dice B y copiamos esta ruta acá. Después vamos al disco local y le damos clic derecho, propiedades. Bueno, aquí en el disco podemos hacerlo acá en el equipo y le damos propiedades. Luego le damos en configuración avanzada del sistema y en variables del entorno. Aquí aparecen dos. En el caso de las personas que tengan varios usuarios en su computador, o sea, que sea como compartido, y la configuración que se haga, pues no quieren que pase a todos los usuarios, entonces agregan esa ruta en este de aquí. Pero para los que estamos pues en un computador en el que es de nuestro único uso, entonces podemos hacer la modificación en las variables del sistema. Para eso, entonces, en estas de acá, donde aparecen estas variables, buscamos la que dice path, que es esta acá, y le damos doble clic. Aquí es importante no modificar nada de lo que está aquí por defecto, ¿sí? Esto porque en el momento en el que se haga, podemos dañar, digamos, muchas rutas que ya tiene establecidas Windows, por lo menos lo que es la PowerShell y cosas así. Entonces, simplemente para agregar esa ruta, le damos en nuevo, pegamos la que teníamos y le damos en aceptar. Aquí ya se terminó la instalación, damos en siguiente y se termina. ¿Sí? Ahora, en Windows, para verificar la instalación, lo que vamos a hacer es usar CMD. Entonces, usamos Windows R y aquí escribimos CMD. Y aquí, para verificar que se instaló el Git bien, hacemos ls y dice que no lo reconoce como... Ah, mentira. Llamamos el Git bash. Ay, me instaló mal. No. A ver. Ah, era ese acá. Me había confundido, qué pena. Era ese acá. Sí, era la opción que les había mostrado antes, no la del medio, sino la que estaba abajo. Bueno, después de ese error, para verificar la instalación del compilador de C++, lo que vamos a hacer, bueno, perdón, de C, lo que vamos a hacer es escribir aquí GCC, así solo, y le damos Enter. Y si está instalado, o sea, si la ruta quedó bien agregada, lo que debería salir es esta acá. Posiblemente para aquellos que lo llegaran a hacer y no les salga este error, es porque o tenían el CMD agregado, perdón, tenían el CMD ya abierto y por eso simplemente toca cerrarlo y volverlo a abrir y ya se refresca, o si no, porque copiaron mal la ruta. Entonces tienen que acceder bien a la ruta y recuerden que es en la carpeta de bin. Entonces, ahora sí accedo a CM, debería de reconocerme, sí, debería reconocer ya los comandos de Linux. Entonces, para una verificación sencilla, simplemente se hace ls y debería de listarnos lo que es todo lo que hay en la carpeta o en el directorio en el que me encuentro. Y ya, eso sería la instalación de lo que viene siendo el Git, bueno, el bash de Git para, para Windows y tener los comandos disponibles que hay en Linux, en Windows y la instalación del compilador. Para compilar en C, básicamente se pone GCC para decir que se va a compilar en C. Si se va a compilar en C++, es con G++, ¿sí? GCC, aquí va lo que es el nombre del archivo. Se le agrega, bueno, el nombre del archivo .c. Esto es pues, simplemente por
por la extensión, aunque muchas veces no es necesario indicarlo, pues a la hora de crear el archivo en el que está programando, normalmente se hace para que los editores de texto pues como que nos creen estas cositas de acá, pues que nos pongan bonito el código, pero bueno, no es necesario. Y luego guión O, que es para establecer la salida, que, mm, que sería el nombre, o sea, el archivo después de compilar. Y en Windows, la salida que toca hacer es que sea bueno, el archivo debe ser en extensión .exe ejecutable. Para las personas que están en Linux, la salida es, cuando se compila, es .out y ya. Entonces, eso sería toda la parte de la instalación del compilador de C y C++ en la parte de Windows. Ahora vamos a las generalidades en C y C++. No sé si tienen alguna duda de lo que mostré, si fui muy rápido. Mm, asumo que no. Pues no escribieron nada por el chat. Entonces, listo. Estas son las generalidades en C y C++. La sintaxis en este caso en C y C++. Todo lo que hagamos en C es posible hacerlo en C++, pero no todo lo que se haga en C++ es posible hacerlo en C. ¿Sí? Un programa, tanto en C como en C++, está compuesto de tres elementos, que son la función principal, el main, un bloque o un grupo de instrucciones y funciones auxiliares. Esta última es opcional, no todos los programas deben tener funciones auxiliares, pero pueden tener. La función principal en C, tanto en C como en C++, es esta que tenemos al lado izquierdo, que es int main, paréntesis, y bueno, el comentario, que es todo lo que nosotros queramos que se vea ejecutado a la hora de llamar, de compilar nuestro programa y ejecutarlo, ¿sí? Y el valor de retorno, que es 0. Esa es como la definición estándar en casi todos los jueces de programación. Se pide que, bueno, de competencias, se pide que se retorne 0. En Python, digamos que algo similar a lo que sería en tener una función principal, sería definir, digamos, el main y luego llamar el main. También en Python se puede hacer como una verificación de una ruta, si no estoy mal, o una variable, y se verifica, y en caso de que esté como bien el programa, entonces se llama esa función, que sería la main. En, digamos que en el curso de programación, de introducción a la programación, normalmente a uno no le muestran esta parte de acá. En Python uno simplemente, digamos que ejecuta o pone las instrucciones directamente, no crea una función principal. Por eso el ejemplo. Otras formas de definir la función main es, digamos, tratarlo como si fuera un procedimiento, que sería void, que no tiene valor de retorno. También pasarle como parámetros que pues, no recibe nada. ¿Sí? Eso serían, pero lo que les había mencionado, en la mayoría de jueces se pide que la función main retorne 0. Esto también lo hacen para verificar errores a la hora de ejecución. Ahora, lo que vienen siendo las instrucciones en C y C++. Este ejemplo de acá una, es una asignación de valores a variables, ¿sí? Y luego una operación entre ellas. Miren que, digamos, en este caso se están creando dos variables de tipo entero, ¿sí? Tanto n como a, pero se están declarando varias variables en una sola línea, separadas por comas. Y finalmente se indica que la instrucción termina con el punto y coma. Miren que
también se hace, en este caso, en la segunda línea, que se hace una suma, una variable suma, y se está sumando n más a, que en ese caso vendría a tomar el valor de 4. Ya en código, si nosotros quisiéramos tener estas instrucciones en nuestro programa, entonces se añade a la función principal. Entonces, miren, la declaración de la función main, y aquí ya no aparece un comentario, que era lo que había antes, sino... Bueno, ahí lo volví a activar, no sé desde cuándo estaba, espero que no haya sido mucho tiempo que estuviera pausada, pero bueno, luego revisamos. Bueno, profe. Entonces sí le puede compartir a María Sí, del Mar. ella ya está usando mi Okay. pantalla. De ahí está declarado el arreglo A y N, que es el tamaño que tiene, y solamente es retornar la cantidad de pares que hay. Vale, María del Mar, pues si quieres nos dices bien lo que quieres hacer y tratamos de decirte cómo programarla. Pues como es que la función debe comprobar en sí, entonces supongo que es hacer un for, Sí, reviso eh, los elementos de ese arreglo y luego, pues cuando ya lo revise, dentro de eso aplicarle módulo, digamos, en Python pues siempre utiliza for i o for j, entonces si i módulo 2 es igual a cero, entonces se le suma un contador o algo así. bueno, aquí sería ligeramente diferente. Sería dentro del for, colocarías A en la posición I, o sea, A entre corchetes I, módulo 2 igual a 0. Saca. Ya. ¿Ahí está escribiendo María del Mar o Robin? No, yo estaba acomodando, sino que era para que pudieran leer los demás la función. Y entonces lo primero que hay que hacer, como se va a recorrer el arreglo, se necesita una variable para que nos va a decir la posición del arreglo. Entonces la variable i que María del Mar estaba colocando allí, solo que antes del for hay que declarar la variable. Entonces antes del for hay que colocar una línea que diga in i. Eso. Pero no se Ahí, supone que en el for yo puedo declararla ahí mismo no, para empezar a digamos, usarla. realmente eso que dice se puede hacer, no se puede hacer en el C estándar. Eso, digamos, en el C++ estándar sí es posible, en el C estándar no. ¿Sí? Entonces en el C estándar, si colocas for y dentro del for colocas in y la variable, te va a aparecer un error. ¿Listo? Entonces en C++ Ya. sí te aparecería, sí te lo permitiría hacer. Entonces habría que tener cuidado con qué se va a compilar allí, ¿sí? Pero digamos que hay que recordar eso, en C estándar no es posible, no lo acepta, en C++ estándar sí. Vale. Listo, profe. Vale.
Recuerda que en el primer campo es la inicialización. Eso. Y entonces ahí falta una cosita. Entonces lo que hay que colocar es la condición de parada. Entonces hay que decir cuál es, digamos, hasta dónde debe llegar el i. Entonces el i ¿qué condición debe cumplir? Ya llegar hasta la última posición del arreglo, ¿no? Exacto. Entonces uno podría especificarlo con un menor o igual, diciendo cuál es el valor más grande que puede tomar el i, o con un menor y colocando un valor después del valor más grande. Entonces, si colocamos, por ejemplo, i menor que n, entonces eso no serviría, porque la última posición válida que puede tomar y el último valor válido que puede tomar es n-1. También se podría colocar i menor o igual a n-1, que es el último valor válido que puede tomar i. O sea, ambas posibilidades funcionarían. ¿Listo? Entonces ya de esa manera el for, como lo tiene escrito María del Mar allí, ya estaría bien, ya estaría correctamente inicializado, bien la condición de parada y bien la condición de incremento. Aquí no María, hay como la posibilidad ya. de sacar len. Exacto, entonces, exacto, en C no tenemos disponible ese len. Ya más adelante les contaré por qué, ¿cierto? Entonces, por eso siempre las funciones que trabajan sobre arreglos deben recibir el tamaño del arreglo. O sea, por eso es necesario pasarle allí ese n como parámetro a la función CAMPARES, ¿sí? Entonces, esto es como un ciclo como el que ustedes ven en Python, como for i, in, range, de len, de la lista, ¿sí? Y entonces dentro de ese ciclo, cuando ustedes digan A entre corchetes I, se van a estar refiriendo al elemento que está en la posición I del arreglo, que es lo mismo que querían en Python, la posición I de la lista. Entonces, ahorita, ¿qué se quiere hacer allí? Se quiere entonces tomar lo que hay en cada posición y verificar si es par o no es par. Uh-huh. Recuerda que en el if hay que colocar los paréntesis que encierran la condición. ¿Sería algo así? Sí. Así ya nomás sería imprimirla, ¿no? Sería retornarlo. Porque miren que la función solamente me dice que retorne la cantidad de pares que hay en el arreglo. Entonces falta el punto y Ah, sí, coma sí, sí. del contador. Y después del for retornas el contador. No, ahí mira que sigues en el if. Ah, sí, sí. Yo creo que ahí la confusión es tal vez todavía se está confundiendo con la indentación en Python. Entonces recuerden que en C y C++ ya la indentación es únicamente estética, o sea, uno indenta para que el código sea más legible, pero ya lo que determina como el alcance de los bloques son las llaves. Entonces mira que ahí, por ejemplo, estás colocando el return antes de la llave que cierra el if, y habría que colocarlo después de la llave que cierra el for. Después. ¿Cómo? Allí todavía hay un problemita porque el return lo estás colocando En el mismo dentro, ciclo. o sea, lo estás colocando antes de la llave que cierra el for, o sea que está quedando dentro del for. Realmente hay que colocarlo afuera de la llave que cierra el for.
y antes de la llave que cierra la función. En este caso es como en Java, ¿no? Que uno escribe, o sea, Exacto, sí, es como en Java. Digamos, Java hereda mucho de la sintaxis que tienen 6 C++. Ahí estás poniendo el contador por fuera de la función. por ejemplo, yo ya voy a rayar aquí, sería aquí, por ejemplo. Ajá. Ahí lo tendrías que Mejor en la poner. siguiente línea, pero sí, en esa. Pues sí, sino que pues, por ejemplo, cuando uno hace, no sé, un else if, pues uno aprovecha pues, para no utilizar muchas líneas y escribirlo justo afuera del corchete. No, sí, es cuestión de estilo ya, pero sí, ahí queda faltando entonces el punto y coma al final. Se recuerden siempre que las instrucciones tienen un punto y coma al final. Listo, y esa sería la función correcta. Ahorita les pido pensar en lo siguiente. No es muy difícil, pero entonces ¿qué tal si yo les dijera, queremos recibir un arreglo, ¿cierto? De n posiciones, o sea, una función muy parecida a la que acaba de escribir María del Mar, pero esta función lo que debe hacer es calcular el segundo elemento más pequeño del arreglo. No el más pequeño, sino el segundo elemento más pequeño. ¿Qué se les ocurre? Pues es medio ordinario, pero yo pensaría en pues un ciclo que me recorra el arreglo y vaya comparando y encuentre el elemento más pequeño y pues ya una vez habiendo hallado ese elemento más pequeño, no sé si lo elimina o hace algo y vuelve a hacer lo mismo. Bueno, eso es una solución, digamos, semánticamente correcta, pero no es la mejor solución, ¿sí? Sí, es chambona. Porque, porque digamos, no es tan fácil eliminar elementos de un arreglo como lo haríamos, por ejemplo, en Python, donde uno puede utilizar la función remove para eliminar elementos de una lista, ¿sí? Entonces, teniendo eso en consideración, ¿cómo haríamos para, sin eliminar elementos del arreglo, porque todavía no hemos visto esa parte, cómo haríamos para buscar el segundo elemento más pequeño del arreglo bajo esas consideraciones? Puedes encontrar el primero y luego hacer otro ciclo que siga comparando, pues que busque el menor, pero que siempre y cuando sea mayor que el menor anteriormente encontrado. Listo, eso es una buena posibilidad. A alguien se le ocurre, bueno, o una mejor posibilidad sería poder hacerlo en el mismo ciclo. ¿Se les ocurre cómo? O sea, solo recorrer el arreglo una sola vez. No estoy seguro, pues suponiendo que todos son positivos, tal vez con un char. Pero ¿de qué manera? Pues si el char sirve para determinar pues qué elemento es y su longitud también, pues con pues es que no sé cómo explicarlo, es como medio rupestre, no sé. Sí, no veo digamos, cómo el uso del char puede ayudar allí. Pensemos en lo siguiente, entonces le digo. Si fuéramos a buscar el menor, nosotros tendríamos una variable menor y esa variable menor, por ejemplo, le daríamos como valor inicial la primera posición del arreglo y luego la compararíamos con todas las demás posiciones para ver si encuentro algo que es menor y lo voy actualizando cada vez que encuentro algo menor, ¿cierto? Esa era la forma de buscar el menor, ¿ya? Pero ¿qué pasa entonces si quiero buscar el segundo menor? Entonces, para buscar el segundo menor, pues voy a extender la idea que les acabo de decir. En lugar de tener únicamente ir guardando cuál es el menor menor,
voy a guardar dos cosas. Voy a guardar el menor que he encontrado y el segundo menor que he encontrado. ¿Sí? Y lo que hago es que voy recorriendo el arreglo y cada que recorro el arreglo comparo si el elemento que me están pasando, si es menor que el menor, o y si no es menor que el menor, pues entonces lo comparo con el segundo menor. Entonces, si no es menor que el menor, ni es menor que el segundo menor, pues no es ni el primero ni el segundo. No sé si me hago entender. Si me entendieron lo que les expliqué hace un momento. Sí. María del Mar, Camilo, Cristian Camilo, Franklin. Sí, sí, señor. Sí, Sí. profe, esto quedó claro. ¿Alguien quiere, por ejemplo, por favor, de pronto escribir la idea que les planteé? ¿Hay quien está escribiendo, Robin? Sí, estoy haciendo nomás como la firma de la función. Listo. ¿Alguien quiere completar la función allí para implementar la idea que les mencioné hace un momento? Pues yo puedo intentar. Bueno, está bien. ¿Y cómo? No sé, Robin, ¿cómo María del Mar creo que debe dejar de controlar eso. Y ahora, ¿dónde está? Ahí te mandé eso. Ay, qué curioso. Espérate cómo quito el micrófono que no me aparece. Bueno, no importa. ¿Puedo usar espacio sin problema o influye en Sí. algo? No, los espacios no afectan. Me dijiste que empezaba en 0, ¿cierto? La primera posición es 0 o 1. Sí, 0. Va desde 0 hasta n-1. Vale. Pero la segunda posición no es la posición 2, sino la posición 1. Perdón. Tranquila. Perdonen que escribo supremamente lento. Ay, se me congeló.
No me deja moverme. Ya. Creo Recuerda que también... ¿Cómo? Ya. creo que mi internet se puso como, se ha puesto como lento. Ay, ¿qué hice? No, Ya. Eh, Recuerda que también necesitas el segundo menor. ok. No. Ahí como la función se llama segundo menor, no tengo que declarar segundo menor, ¿cierto? eh, esa variable no debería de tener el mismo nombre de Ok. la función. La variable tampoco puede empezar por un número, ¿cierto? No, Ah, pero puedes tener menor 2. inteligente. Bueno, creo que ahí hay algo que, pues, o sea, no le estaría asignando el menor 2, algo falta. Creo que faltan los dos puntos donde evalúas. Ah, gracias. Y acá también. Pero aquí falta algo, pues, para asignar por primera vez el segundo menor, ¿no? No, porque el segundo menor puede empezar, pues, como dijo Carlos, el profesor Carlos, puede empezar sin ningún valor. Ok. Pues ahí, pues yo creo que falta algo, pero pues hasta ahí llegaría, ya habría que evaluar. Una cosa, digamos, lo mejor es colocar menor 2 igual la primera posición del arreglo también. O sea, hay que darle un valor inicial. Aunque a la primera posición es que yo le iba a poner igual a la segunda posición, pero pues eso podía dar lugar a un error. Ya. Pues solo ocurriría el error si el arreglo no tiene más de 2 posiciones.
sea, si solo tienen una posición. No, ahí seguiría siendo con el 1. Sí, solo estoy poniendo. Ok. Y otra cosa, en el else if no es segundo menor, sino menor 2. Ah, vale. Y también en el return es menor 2. Y falta una cosita. En el if, al final se está abriendo una llave. Esa llave hay que cerrarla antes de iniciar el else if. Ah, no sabía. Y lo mismo en el else. En el else hay que abrir la llave que luego cierras. Creí que era una sola para el ciclo. No, está la llave Digo, del para ciclo. el condicional completico. No, para cada bloque del condicional habría un bloque de llaves. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Listo. Y ¿No ya puede esa poner la manera llave en la misma línea o se ve muy feo? se podría colocar en la misma línea. No es muy bonito, pero se puede colocar. Vale. ¿Sí? Entonces, listo. Esta función calcularía el segundo menor. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces, pues básicamente, pues esta es como la dinámica normal de trabajo en C. Pues digamos, hasta ahora los ejemplos que mostró Robin, la mayoría son ejemplos que corren en C. O sea, y obviamente también en C++. Ya luego en futuras charlas pues veremos ya cosas que solo corren en C++, ¿sí? Pero entonces, digamos que hay varias cosas a las que toca acostumbrarse, que de pronto al estar usándolas en Python, pues lo natural es que ustedes tiendan a creer que se pueden hacer en C. Una de ellas es lo del tamaño de los arreglos. Entonces, en Python se puede hacer al tamaño de las listas con len. Esa figura no existe ni en C ni en C++. Bueno, en C++ existe, pero no sobre los arreglos, pero digamos, por ahora asuman que no. Entonces siempre hay que pasar el tamaño del arreglo. Luego, en otra charla les explicaremos por qué no existe esa función, ¿sí? Y entonces siempre una función que hace algo sobre un arreglo debe recibir como parámetro el tamaño del arreglo, que es las dos funciones que escribimos hoy, la de segundo menor y la de sumar los pares. Ambas reciben el tamaño del arreglo, o sea, siempre debe recibir el tamaño del arreglo. Todas las variables que se van a usar deben ser declaradas. Entonces, observen que aquí declaramos menor, que declaramos i, que declaramos menor 2, ¿sí? Las funciones retornan cosas, entonces en este caso siempre va la palabra return. Es posible, algunos de ustedes podrían decirme, bueno, profe, y en Python tenemos procedimientos, los procedimientos son cosas que no retornan nada. En C también podemos tener esas cosas que no retornan nada. Para expresar que algo no retorna nada, donde iría normalmente el tipo de retorno, se colocaría entonces la palabra void. Esa palabra entonces denotaría que eso que se va a construir allí es un procedimiento, o sea, es algo que no retorna nada, ¿sí? Entonces, esa digamos que es como la dinámica general de lo que son los tipos de retorno en las funciones o procedimientos de C y C++. Y recuerden que siempre lo que se va a ejecutar está dentro de una función especial que se llama main, ¿sí? Que cumple, digamos, las condiciones que Robin les explicaba hace un rato. Entonces, digamos, esto es lo que hemos visto hoy, lo que explicó muy amablemente Robin hoy, pues es lo más básico que está en C. Digamos que muchas de esas cosas ustedes ya las conocen de Python, ¿cierto? Hay que adaptar algunas cositas. Entonces, la propuesta sería que ustedes trabajen en los otros ejercicios que quedaron ahí sugeridos y que cualquier cosa cualquier duda que tengan, nos escriban, nos pregunten, ya sea por el Reddit, ya sea por la lista de correo en Hotmail, los que están allí, ya sea que nos escriban directamente a nuestros correos. Recuerden que mi correo es carlosalbertoramirez@jareanacali.com.
Por allí con mucho gusto puedo atender cualquier duda que tengan. Sí, y recuerden también que esta grabación, pues perdón, esta charla fue grabada y que esa grabación en un rato, ahorita después de que edite un par de cositas, esa grabación va a estar disponible para que ustedes la revisen. Entonces, si tienen algún problema instalándose, pues con mucho gusto nos escriben, los orientamos. Si es necesario, cuadramos una reunión por Skype, por Zoom o por algo para si la duda que tienen pues requiere como conversar, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes lo que vimos hoy sientan que lo entienden completamente y ya en las próximas semanas programaremos la sesión de continuación de esta charla. Entonces ya vamos a manejar strings, ya vamos a manejar un concepto muy importante de 6 más, que es el concepto de puntero. Si vamos a entender qué es eso de punteros, vamos a ver algo que se llama arreglos dinámicos, ¿sí? Y vamos a ya meternos en lo que tiene que ver con entrada y salida de datos. Hoy vimos ligeramente algo de salida de datos, que es lo que se hacía con el printf, pero vamos a ver cómo pedirle datos al usuario y, cómo y más detalles de cómo imprimir, ¿sí? Y ya con eso vamos a empezar a ver lo que son los problemas de UVA, desde los problemas más sencillos que hay en esta plataforma y iremos avanzando, iremos viendo más y más cosas. Pero lo importante es, digamos, que lo que vemos en cada sesión, ustedes pues hagan el trabajo personal de tratar de entenderlo, de preguntar para que para la siguiente sesión pues tengan todo claro y podamos ir avanzando. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere decir algo. Yo tengo una ¿Sí? pregunta. Pues como el semestre pues ya está próximo a terminar, este tipo de sesiones así virtuales de este tipo de temas, pues, ¿seguirán funcionando en vacaciones? Sí, la ¿O idea para ese? es, la idea es en vacaciones continuar, ¿sí? Obviamente, nos gustaría tener más, o sea, que todos los que estuvieron hoy sigan asistiendo, ¿sí? Y ojalá que inviten a sus compañeros a los que no estuvieron hoy, ¿sí? Entonces, cualquier persona que se haya perdido la charla de hoy, porque no quiso, porque no pudo, pues puede revisar el video y también escribirnos. Y entonces, digamos, yo trataré de enviar la invitación a las diferentes charlas por el grupo de Outlook. También le compartiré esa invitación a Gerardo para que la comparta con los estudiantes de los primeros semestres. Pero si cada uno de ustedes quiere tener directa la información sin esperar, digamos, a que yo se la mande a Gerardo, pues escríbanme a carlosalberto.ramirez@gerianacali.edu.co y yo los agrego al grupo de Outlook, que por allí es donde envío las invitaciones de las diferentes charlas. Entonces, sí, claro, vamos a seguir en vacaciones. Entonces la idea es que ojalá sigamos trabajando. O sea, digamos, tenemos muchos temas por explicar, estamos apenas viendo lo más básico de lo que hacemos en el semillero. Entonces, digamos que va a depender más del trabajo que hagan ustedes para avanzar más. Entre más ustedes trabajen y más avancen, más nosotros podemos proponer charlas que de pronto sean aún más interesantes. Entonces sí, ya les estaré contando. Esta semana particularmente vamos a tener 2 charlas más, solo que las 2 charlas más que vamos a tener son un poco más avanzadas. Sin embargo, están invitados para que vean las charlas, vean, digamos, qué es lo que viene en el futuro, ¿sí? Y para que de pronto se animen, se despierte como el interés en todo esto. Entonces el día jueves vamos a tener una charla por parte de un estudiante que se llama Juan David Rengifo, que nos va a explicar una estructura de datos que se llama un Sufix automata. un suffix autómata, o sea, algo así como un autómata de sufijos, que es una estructura que se utiliza para resolver una serie de problemas interesantes en cadenas, en strings de grandes tamaños. Entonces va a estar muy interesante, les recomiendo asistir. También el día viernes voy a explicar yo unos algoritmos para un problema en grafos que se llama el problema del árbol de recubrimiento mínimo.
entonces, bueno, no, pues interpreto el silencio que no hay más dudas. Entonces, yo en un rato, digamos, hago la edición del video y lo subiré, les enviaré el enlace para que lo puedan revisar. También entonces estaremos pendientes de cualquier pregunta por el correo, por Reddit. Y entonces pues les agradezco a todos mucho a todos por la atención, por la asistencia. Muchas gracias también a Robin por haber preparado la charla y pues ya nos veremos en otra oportunidad. Listo, profe, muchísimas gracias por todo.